Pero para eso los ciudadanos también tienen que, pues son gratis, por eso es que nosotros pagamos impuestos. Impuestos, por ejemplo, que se quedan en el nivel local, como son el impuesto a la vivienda, el impuesto a las movilidades, a la compra-venta de bienes muebles, inmuebles, pero también hay impuestos nacionales, ¿no es cierto?, como el IVA, el ITE, el IUE, el ISAE, el RC-IVA y otros. Hoy vamos a hablar sobre la otra función fiscal que se llama la función de distribución. Sucede, jóvenes, que las cuestiones distributivas siempre son sujetos de mucha discusión cuando se está debatiendo el tema presupuestario, porque en una sociedad siempre hay segmentos poblacionales que son extremadamente pobres y también hay segmentos poblacionales que se caracterizan porque tienen elevados niveles de ingreso. Entonces, lo que hace la política pública a través de la función de distribución es tratar de mantener un equilibrio, un principio equitativo, porque los gobiernos jóvenes que administran los estados nacionales nosotros elegimos gobiernos jóvenes, pero elegimos gobiernos para que administren bien los bienes del Estado y con los recursos que tienen se preocupen de mejorar la calidad de vida de la gente, pero lastimosamente eso es lo que no hacen los gobiernos, principalmente en países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que usan los gobiernos para enriquecerse, para preventalizar, para ideologizar a la gente y no se preocupan de mejorar la calidad de vida de las personas. Sucede, jóvenes, que nosotros no somos iguales porque nosotros venimos de diferentes estratos sociales. Sucede, jóvenes, que hay, como yo les decía, personas muy pobres como también personas muy acaudaladas en la sociedad. Entonces, a veces las personas que nacen en hogares, ¿no?, donde tienen una gran riqueza acumulada o una riqueza heredada, pues son personas que tienen mucho más facilidad de acceso, digamos, a bienes públicos, pero para eso está la política pública, para tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Muchas veces, jóvenes, la distribución del ingreso también depende de la dotación de factores, como por ejemplo, las capacidades individuales que tenemos nosotros las personas para generar nuestros propios ingresos. ¿Para qué están estudiando ustedes? Ustedes están estudiando, jóvenes, porque ustedes quieren tener un buen nivel de ingreso el día de mañana. Ya para eso están estudiando. Y claro, para eso van a tener que esforzarse, van a tener que sacrificarse, van a tener que meter su mano al bolsillo porque tienen que comprar los textos, fotocopia. En el caso mío, digamos, mi libro que les cuesta 60 pesos, ¿no? Pero ustedes van a ser profesionales y el día de mañana ustedes tendrán mejores niveles de ingreso. A comparación de aquellos jóvenes que son igual que ustedes, pero que en estos momentos no están haciendo nada. A lo mejor están echados en su cama, digamos, haciendo videitos en TikTok. Entonces, nosotros las personas que no provenimos de hogares acaudalados, que no hemos heredado riqueza o que no tenemos riqueza acumulada, entonces nosotros con nuestro esfuerzo propio tenemos, ¿no es cierto?, que buscar nuestra generación de ingresos utilizando nuestras capacidades, que eso es lo que ustedes están haciendo. Hay muchas personas jóvenes que han nacido en hogares extremadamente pobres, ¿ya?, y se han convertido, digamos, en personas acaudaladas,
en base a su esfuerzo personal, a su sacrificio personal. Por eso, jóvenes, es que las personas no somos iguales. Seremos iguales ante Dios, digamos, ante la ley, entre comillas, pero las personas siempre nos diferenciamos conforme a nuestra situación económica. ¿Queremos vivir mejor el día de mañana? O mejor dicho, ¿ustedes quieren vivir mejor el día de mañana? Bueno, pues tienen que estudiar ahora, tienen que sacrificarse ahora. Ahora, los estados nacionales, jóvenes, administrados por los gobiernos, tienen que ponerse como meta, como un propósito, el evitar de que la sociedad se empobrezca. Es decir, los estados nacionales o los gobernantes no deberían permitir que la sociedad se empobrezca. ¿Saben por qué? Porque si una sociedad es pobre, el Estado Nacional va a gastar más plata en mantener a los pobres. Pero si una sociedad o un Estado Nacional se preocupa en darle mejores condiciones y más calidad de vida a sus ciudadanos, ese Estado Nacional en el futuro va a gastar menos plata, ¿no? Entonces, por eso es que los Estados Nacionales tienen que poner en la mesa de discusión la prevención de la pobreza, pero lastimosamente, pues eso es lo que no hacen los gobiernos y muchas veces hacen lo fácil, ¿no? Adulteran, ¿no? Y falsifican información mostrando que la pobreza se ha reducido cuando ustedes ven, digamos, en las calles muchas veces que la pobreza se incrementa, o sea, porque eso es algo real y algo palpable. Ahora, en teoría fiscal, ¿cómo nosotros podemos corregir, digamos, esas diferencias que hay entre los miembros de una sociedad? Porque hay que entender que los estados nacionales lo que tienen que buscar es más que todo un equilibrio, una distribución equitativa de los ingresos estatales. En teoría fiscal, jóvenes, nosotros tenemos mecanismos fiscales, ¿no?, para tratar de tener una sociedad más equitativa, para tratar de distribuir mejor el ingreso en una sociedad. Uno de los mecanismos que se utiliza en la teoría fiscal es el funcionamiento de un esquema de impuestos-transferencia. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que nosotros podemos gravar cargas impositivas progresivas a grupos familiares que tienen ingresos altos y con esa plata nosotros podemos subvencionar a grupos sociales que tienen de ingreso. Es decir, en la función de distribución, jóvenes, los mecanismos son: cobramos impuestos a los que tienen y esa plata de impuestos que le estamos cobrando a los que tienen, se la vamos a traspasar, se la vamos a transferir a los grupos familiares que tienen bajos niveles de ingresos. Pero no le vamos a transferir la plata en efectivo, porque no sirve, jóvenes, regalarle plata a la gente se hace floja, se acostumbra a pedir plata. Las transferencias que hace la política pública es en bienes públicos, ya es en especie. En los regímenes comunistas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen para distribuir el ingreso? Al tipo que tiene 4 casas, por decirle que ese tipo trabajó durante toda su vida, logró un cierto nivel de patrimonio porque su grupo familiar se rajó trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Entonces logró, pues, en el transcurso de muchos años tener un patrimonio, por decirle 4 casas. Y claro, en el comunismo le quitan 3 casas para dárselo a los otros que nunca trabajaron, ¿no? Eso es en el comunismo, pero en los sistemas liberales como el que nosotros estamos, ya la distribución de los recursos y la distribución de los ingresos se hace en base a impuestos y esa plata transferirlo, pero en bienes públicos a la gente. Otro mecanismo pueden ser, por ejemplo, los impuestos progresivos, y con esos impuestos progresivos
podemos financiar servicios públicos a la gente de bajos niveles de ingresos, como por ejemplo la construcción de la vivienda social. La construcción de la vivienda social, jóvenes, son planes y programas que siempre han existido en este país. Antes existía, por ejemplo, el plan de vivienda que se llamaba CONAVI. Después existió otro plan de vivienda que se llamaba CONVIFAP, que incluso hay algunos barrios que llevan ese nombre. Después vino el FONVIS. Y hoy en día, en los tiempos de Evo Morales y Arce Catacora, existe el programa de la vivienda social, que trata de buscar de que la gente que tiene bajos niveles de ingresos puedan acceder a una vivienda de carácter popular. Obviamente, pues que la gente tiene que pagar esa vivienda, porque entiendan ustedes que en el mundo nada es gratis. A veces ustedes dicen, yo estoy estudiando gratis en la Gabriel. No están estudiando gratis, jóvenes, en la Gabriel. ¿Saben por qué? Porque ustedes estarán estudiando gratis, pero ustedes están estudiando con la plata que está pagando la gente en Santa Cruz. Porque cuando una persona paga impuestos, y esto ya yo se los he comentado y se los voy a volver a repetir, ¿ya? El 75% de ese impuesto se va a la paz, el 20% se queda para el municipio y el 5% se queda para la universidad pública. En el caso de Santa Cruz, para la Gabriel René Moreno. Es decir, que nada es gratis, jóvenes, en esta vida. También se puede utilizar mecanismos de combinación de impuestos, es decir, tenemos que identificar a aquellos grupos familiares que consumen productos que son de lujo, ¿no? Que solamente ellos pueden acceder a ese consumo de artículos de lujo y le podemos gravar impuestos a esos artículos y con esa plata nosotros podemos financiar, ¿no? De repente el consumo de algunos productos de las personas que tienen ingresos bajos, ¿no? Pero este sistema, jóvenes, de impuestos, transferencia, este sistema, jóvenes, solamente funciona en países y en sociedades donde todos tributan al Estado, donde todos pagan impuestos al Estado. Pero en países como Bolivia, donde la informalidad bordea casi el 70% ya de la actividad económica, estos programas, pues, jóvenes, casi no funcionan porque resulta que hay 70% de informalidad que no tributa, que no paga el Estado, pero que sí existen y le están reclamando al Estado que les entreguen bienes públicos. Entonces este sistema, digamos, solamente funciona en aquellos países donde las cargas tributarias son de carácter universal. Yo, como ejemplo de esto último, de esta combinación de impuestos, siempre explico este famoso fondo Proleche que creó el gobierno por el año 2010 aproximadamente. El propósito de este fondo Proleche está muy bien, aunque este fondo Proleche es un poco discriminatorio y racista, porque por lo general se apoya a productores de otros departamentos, menos a los productores, por ejemplo, de leche de Santa Cruz. Así lo han manifestado los directores de FEDEPLE. FEDEPLE quiere decir la Federación de Productores de Leche de Santa Cruz. ¿En qué consiste este fondo? Este fondo consiste, jóvenes, en que se le cobra 10 centavos de boliviano por litro de cerveza y de licores. ¿Quiénes pagan estos 10 centavos? Todos los borrachos, estos andrajosos que andan bebiendo todos los días o los fines de semana. Pero con estos 10 centavos que se le cobra a todos los borrachos que hay en este país, con esos 10 centavos se crea un capital y ese capital sirve para destinarlo a los productores de leche, de esa forma incentivando la producción de leche y de esa forma también incentivando el consumo de leche en Bolivia. Por eso es que en Bolivia, jóvenes, el precio de la leche
no recuerdo en cuánto está. Tengo entendido que la bolsa de la PIL, creo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto vale la bolsa de la PIL, jóvenes, de leche, un litro de leche? Y es que, 7. 6.50. 6.50, 6. De 6 a 7 pesos, digamos, la bolsa de leche, pero el lechero ese que va con su caballo ahí, que uno saca su jarra, ¿ese cuándo? ¿Cómo lo vende ese lechero? Si alguien tiene una idea, creo que lo venden a 5 pesos, ¿no? Ese lechero, si la memoria no... A 3 bolivianos. Miércoles. 3, 4. ¿Dónde es ese Guadalupe para que yo vaya a comprar esa leche tan barata? A 3 pesos el litro. Ahí es donde los menonitos. Ah, pero no, pero el transporte cuánto voy a gastar, digamos, ¿no? Bueno, entonces... 5 vende, dicen. Sí, bueno, el precio varía, me dice aquí su compañero Luis Rolando, igual que la gasolina. No, ni idea. La leche vale un poquito más. Bueno, ¿por qué, digamos, se mantienen bajos precios de la leche, jóvenes? Porque hay este fondo pro leche que lo que hace es estimular de repente con créditos a los lecheros para que no suba el precio de la leche y de esa forma la leche se convierta en un artículo que tiene que ser consumido. Generalmente, jóvenes, científicamente está demostrado que la leche es productora de abundante calcio, por eso es que la mujer que está en periodo de gestación tiene que consumir alta leche. Aquí es que no me gusta, tiene que consumir alta leche, porque esa leche la fortalece con calcio y esa leche es un alimento muy fuerte para el bebé que está trayendo esta persona y fundamentalmente para estimular el consumo de leche en los niños, ¿no? Entonces, este fondo pro leche juega ese papel. Fíjense que cómo sale la plata de este fondo. Le sacamos 10 centavos a todos estos borrachos andrajosos, ¿ya? Y esa plata la transferimos a este fondo pro leche para que se incentive tanto la producción como el consumo de leche. Caterina Limón está en el aula. Sí, dicen. Ya, Caterina Limón. Caterina Limón, ¿a usted le parece caro o barato que los borrachos paguen 10 centavos por cada litro de trago que se chupen? ¿No haya caro o barato? ¿Qué cree usted? ¿Barato? 10 centavos. ¿Conoce el quinto de 10 centavos usted o no conoce? Sí. ¿Sabe qué, Caterina? Ese quinto de 10 centavos ni siquiera me lo quieren agarrar los limpiaparabrisas en los autos, porque uno le entrega de 20 centavos y le mira, a uno, imagínate, le quieren dar para su palazo a uno, ¿no? Sí, ya no lo quieren recibir el de 20 centavos. Tengo hartos quintos acumulados. Pucha, che. Pero démelo a mí, pues yo se lo voy a dar a los limpiaparabrisas en la calle. Caterine, ¿usted cree que si nosotros le subiéramos el impuesto de 10 centavos a 1 peso por litro de trago, ¿usted cree que los borrachos reclamarían? Sí, creo que sí reclamarían. No van a reclamar, Caterina. El borracho es borracho, digamos, ¿no? El borracho no va a reclamar. O sea, ¿qué es lo que yo veo, digamos, en esto? De que esto, pues, 10 centavos por litro de trago, pues, es una miseria. Deberían cobrarle 1 peso, 2 pesos por cada litro de trago a todos los borrachos para que este fondo recaude más plata y de esa forma se pueda incentivar, digamos, con más fuerza el consumo de leche en Bolivia. No reclaman los borrachos, Caterina, el borracho nomás, como al otro día van a quedar yesca todos lavados, entonces se gastan su plata nomás en esa noche, ¿no? Los borrachos nunca van a hacer huelga por tragos, ¿no? Este cuadro que nos está mostrando acá, del periódico La Razón, es un recorte viejo de hace 8 años, nos estaba mostrando cómo el consumo promedio de leche por habitante empezó a subir. Ustedes pueden ver que en el año 2013
el consumo promedio de leche por cada habitante en Bolivia era de 55 litros en un año. Y los últimos datos de la OMS nos muestran que al 2017 el consumo de leche en Bolivia por habitante per cápita había subido a 62 litros de leche por persona. Caterine, ¿usted cree que consume 62 litros de leche en un año? Si consumo 62 litros de leche, ¿cualquier persona o yo? Es que sabe que, Caterine, ese es el promedio que calcula la OMS, ¿no? Del consumo de leche por cada uno de los habitantes. O sea, los 50 alumnos y yo más que estamos en este aula, en teoría consumimos 62 litros de leche por año. Yo le pregunto a usted, ¿usted consume 62 litros de leche por año? No, ni tomo leche. Pucha, para empezar todavía ni toma leche encima porque seguro le sale granos en la cara, que no sé qué. Sí, sale grano. ¿Ve? No le digo. Bueno, pero sucede, jóvenes, que otros países como el Uruguay consumen 250 litros de leche por persona en un año. Los gauchos consumen 210 litros de leche por persona en un año. El Paraguay, que es más o menos igual que nosotros, pueden ver ustedes que los paraguayos consumen casi 3 veces más leche que los bolivianos. No se asombren entonces ustedes en que en estos países existe una mejor calidad de vida, el índice de desarrollo humano sea mejor, porque la leche, jóvenes, es un artículo esencial de la canasta básica. Bueno, que no tomemos leche yo y ustedes, digamos, ya yo estoy viejo, digamos, ustedes están jóvenes todavía, pero los niños jóvenes tienen que consumir leche, ¿ya? Porque eso es fundamental para su etapa de crecimiento, para su etapa de desarrollo y posterior madurez. Bien, entonces es un ejemplo, jóvenes, de cómo nosotros podemos sacar plata a un segmento para estimular, ¿no es cierto?, actividades que le sirvan a la población, como en este caso fomentar el consumo de la leche. En eso consiste esa famosa función de distribución. Pero también existe lo que se llama la función de estabilización. La función de estabilización, jóvenes, tiene propósitos y tiene objetivos macroeconómicos, como por ejemplo de que la sociedad o el país tenga una tasa de crecimiento que sea la que la sociedad necesita. La función de estabilización busca de que en la sociedad se generen altos niveles de empleo, porque la única forma de sacar de la pobreza a la gente es precisamente a través de la generación de empleos. Una persona sale de la pobreza, jóvenes, cuando encuentra un empleo, y cuando encuentra un empleo que es estable, bien remunerado, esta persona está saliendo de la pobreza para siempre. Por eso es que ustedes tienen que estudiar, jóvenes, porque cuanto más estudien, ustedes tendrán más oportunidades para encontrar un empleo. En el caso en que decidan ser dependientes, bueno, pero también hay personas que tienen cualidades para desarrollar emprendimientos personales, ¿no?, negocios privados o ser trabajadores por cuenta propia, que eso también está muy bien, digamos, ¿no? Que esas son las vías para llegar al progreso personal. Es también función de la estabilización de que haya estabilidad de precios, porque cuando los precios suben se llama inflación, y la inflación, jóvenes, nos empobrece a nosotros de la noche a la mañana.
Y es función también de una función de estabilización, un propósito es que nosotros tengamos nuestras cuentas internacionales totalmente saneadas, que nuestra balanza de pagos en lo posible tenga saldo positivo, que sea positiva la cuenta corriente, que sea positiva la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Entonces, ¿por qué es necesaria la política de estabilización? Porque estos objetivos que lo hemos puesto nosotros con rojo, jóvenes, no se logran automáticamente. O sea, esto de acá no se logra porque sí, digamos, ¿no? Porque la divina providencia es generosa. Estas cosas, jóvenes, necesitan necesariamente del direccionamiento de la política pública. ¿Quiénes son los que direccionan la política pública? Los gobernantes, porque para eso nosotros elegimos gobernantes, para que ellos sean, ¿no?, los que hagan cumplir estas funciones fiscales. Porque si no hay un direccionamiento de la política pública, jóvenes, nuestra economía puede estar sujeta ya a muchos cambios, a muchas fluctuaciones, y muchas veces esas fluctuaciones nos pueden desembocar en procesos de desempleo o en procesos de inflación. Y lo que es peor, en situaciones donde haya desempleo y encima haya inflación, como por ejemplo en el caso de Venezuela, donde hay desempleo y donde hay hiperinflación, pobres venezolanos. En el caso boliviano nosotros podemos tener desempleo, pero por lo menos pues no tenemos inflación, digamos, ¿no? Porque si tenemos desempleo y tenemos inflación, jóvenes, entonces ¿para qué más, digamos, no? Estamos, como dicen los vallegrandinos, pa' peor. Ahora, para abordar este tema del crecimiento económico, es necesario repasar un poquito este concepto que se llaman los ciclos económicos, que seguramente a ustedes eso le tuvieron que enseñar en introducción a la economía. El funcionamiento, jóvenes, de las economías de los países es cíclico. ¿Qué significa que sea cíclico? Que hay periodos donde sube, después baja, ¿no?, donde se estaciona, después vuelve a bajar, otra vez vuelve a subir. A eso se refieren estos ciclos. El ciclo económico se caracteriza cuando las tasas de crecimiento económico, por ejemplo, cuando tienen tendencia creciente, eso provoca una expansión de la actividad económica. En esta etapa de expansión nos está yendo bien a todos, a los empresarios, a los productores, ¿no? Les va bien porque todo lo que producen lo venden, con lo que venden ganan plata. Como han ganado plata, seguramente satisfacen sus gustos, sus necesidades, pero como tienen plata tienen que reinvertirla en el negocio, compran maquinaria, compran equipos, amplían la infraestructura de su negocio, y como están ampliando la infraestructura de su negocio, necesitan más trabajadores, contratan a personas, y las personas que estamos buscando empleo encontramos un puesto laboral. Fíjense cómo ese crecimiento, esa mejora que hay en la parte empresarial, en la parte privada, en la parte del productor, nos beneficia a nosotros porque ellos están creando empleos y yo voy a encontrar un empleo. Y al gobierno también le va bien, jóvenes, acá, porque cuando las personas ganan plata, ¿no?, cuando los empresarios ganan plata, lo que hacen es cumplir con sus obligaciones impositivas, es decir, pagan impuestos en forma puntual. Pero cuando a las personas, a los empresarios le va mal, también le va mal al gobierno, porque las personas y las empresas muchas veces ya no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias, y entonces también al gobierno le va mal.
Pero también hay etapas donde el crecimiento económico cada vez es menor. Nosotros ya entramos en una fase recesiva, en una fase contractiva, y aquí le va mal a los empresarios, nos va mal a nosotros las personas porque a veces no encontramos trabajo, o las personas que están trabajando por ahí pierden su empleo, porque muchas veces las empresas jóvenes, para subsistir en el mercado, botan gente, botan a los trabajadores. Y por supuesto que al gobierno le va mal también, porque si está mal la sociedad, entonces la gente no va a cumplir con sus tributos. Entonces a eso es lo que se llama el ciclo económico. Cuando nosotros decimos, jóvenes, de que en Bolivia tiene que haber un crecimiento que es el socialmente necesario, nos estamos refiriendo a que ese crecimiento económico tiene que generar los empleos que la sociedad necesita. Pero para eso este crecimiento tiene que tener altas tasas. Este cuadro que ustedes están viendo nos está mostrando, por ejemplo, la evolución del crecimiento económico en Bolivia en los últimos 50 años. Una etapa negra tuvimos entre 1982 a 1985, la época de la hiperinflación, que a ustedes les conté mi anécdota de mi poderosa calculadora Casio 3600, que me la compré en esta etapa de hiperinflación, cuando el gobierno de esa época había prohibido el uso de los dólares y la moneda nacional se había convertido en una moneda de curso forzoso. Pero después ustedes pueden ver que hemos tenido un crecimiento económico que ha sido bastante irregular. Aquí, por ejemplo, más o menos íbamos yendo bien y resulta que casi nos fuimos hasta el suelo aquí en 1999. Esta fue la crisis de los países asiáticos. Y después entramos en una fase de recuperación de tasas de crecimiento crecientes. Llegamos a este punto en el año 2008, donde la economía creció arriba del 6%. A partir del año 2006, jóvenes, en adelante son los tiempos de Evo Morales. Y ustedes pueden ver que en los 14 años que gobernó Evo Morales, la economía boliviana creció en 2 oportunidades por arriba del 6%. Pero ustedes pueden ver en esta gráfica que en el año 2013 logramos uno de los crecimientos más altos que tuvo Bolivia en los últimos 100 años. Pero a partir del año 2014 ustedes pueden ver cómo ese crecimiento se fue haciendo cada vez más chato, cada vez más enano. Hasta el año 2019 el crecimiento había llegado a una tasa del 2,2%, y justo en ese año entró la señora Yanine Áñez. Mala suerte la pobre señora, porque en su gestión de gobierno, es decir, a los 4 meses que asumió el gobierno por sucesión constitucional, nos visitó esta terrible pandemia del COVID, que fíjense, nosotros estamos terminando mayo 2022 y para desgracia nuestra se está anunciando, digamos, una posible quinta ola, y que por esa razón pues nos mantiene a nosotros distantes. Lo que yo les he mostrado anteriormente, aquí ya yo le puse número, y ustedes pueden ver, repito, la contracción de la economía que presentó nuestro país apareció en el año 2014, ya, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia y Arce Catacora era el ministro de Economía. ¿Por qué les digo eso, jóvenes? Porque todos los males de este país se lo están echando, es culpa de Yanine, es que fue Yanine, y Yanine acá, y no sé qué, le dolió la cabeza, es culpa de Yanine, ¿no?
Yanine Áñez, jóvenes, gobernó 11 meses, pero ustedes tienen que entender que la desaceleración de la economía empezó en el año 2014, porque cayó el precio del gas, ¿no? Porque Bolivia empezó a vender menos gas y eso provocó una caída en los ingresos del Estado y eso provocó que el gobierno empiece a endeudarse aceleradamente y a comerse nuestras reservas internacionales para tratar de contrarrestar esta contracción que nosotros hemos empezado a tener desde el año 2014. En realidad en el año 2020, jóvenes, hemos tocado el suelo, ni siquiera el suelo, casi nos hemos metido al centro de la tierra, digamos, al fondo de la tierra, porque fíjense que la economía se contrajo, es decir, esto ya no es crecimiento económico, esto se llama contracción económica, que fue del menos 8,6%, una de las contracciones más fuertes que tuvo Bolivia en las últimas décadas. El COVID, la desaceleración, los bloqueos económicos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubieron una serie de bloqueos económicos en plena pandemia que estuvieron a cargo del movimiento al socialismo. Recuerden ustedes en el boicot que le hacían al gobierno transitorio de Yanine Áñez. El 2021 hemos recuperado, jóvenes, ya. Tenemos un buen crecimiento, pero ¿saben qué? Todavía no hemos alcanzado los mismos niveles que teníamos en el año 2019. 6,1% es lo que hemos crecido en comparación al 2020. Pero si nos comparamos, jóvenes, con el 2019, no hemos alcanzado todavía esa recuperación en base al año 2019. ¿Qué les quiero mostrar, jóvenes, con todo esto? Lo que les quiero mostrar es que los estudios de simulación econométrica que se han hecho señalan que si Bolivia como país quiere romper los niveles de pobreza que hay en nuestra gente, porque vuelvo a repetirles, para sacar a los pobres de ese círculo de pobreza hay que crearle empleo, porque cuando una persona obtiene un empleo está saliendo de la pobreza para siempre. Entonces, la economía boliviana, jóvenes, para romper todos esos todos esos males estructurales que tiene, como por ejemplo bajar la pobreza y generar empleo, la economía boliviana debería crecer a tasas que estén arriba del 6%, pero tiene que ser esto todos los años. No quiere decir que creciendo en un año vamos a resolver todos los problemas, jóvenes, de una sociedad. Este estudio que realizó la Unidad de Análisis y Políticas Económicas en el año 2004, cuyos resultados fueron presentados en el año 2005, que se llamó Crisis y Acciones para revertir la pobreza, desarrolló un importante trabajo y una importante conclusión científica que está contenida en esta partecita que ustedes están viendo aquí dentro del círculo. Esta partecita que está aquí le voy a ampliar un zoom y vamos a tener esto de acá. Este estudio titulado Crisis y Acciones para resolver la pobreza en Bolivia señalaban que para el año 2005, o sea, estamos hablando hace 18 años atrás, en Bolivia los que se ofrecían anualmente o los que se incorporaban al mercado laboral, es decir, personas que por primera vez buscaban un empleo, eran 160,000 personas. Pero que fruto
de nuestra estrechez económica, de nuestro crecimiento económico enano, nuestro crecimiento económico bonsai, ¿no?, de enano, apenas se creaban 30,000 puestos de trabajo en el aparato formal. Entonces, fíjense ustedes que al mercado laboral se ofrecían 160,000 personas, pero que lastimosamente 30,000 iban a encontrar un empleo en el aparato formal, por lo que los otros 130,000 habitantes son candidatos a esconderse en el mundo informal o a perderse en el laberinto del desempleo. Por eso es que este estudio de George Gray Molina de la UDAPE señalaba a través de demostración científica, porque estos jóvenes no es dice que dijo, porque ustedes saben pues que la boca es libre, digamos, ¿no? Yo puedo mover mi boca y hablar lo que a mí se me dé la gana, porque claro, como no cobran impuestos para hablar, entonces yo hablo lo que a mí me dé la gana. Este estudio científico señaló que para que Bolivia pueda crear los empleos necesarios y suficientes, la economía boliviana debe crecer a tasas arriba del 6,2% cada año, para que de esa forma no exista el desempleo en Bolivia. Y ustedes están viendo la información que yo les estoy mostrando, ¿no? La información que yo les estoy mostrando nos muestra que la economía boliviana solamente creció, jóvenes, aquí en 1, 2, 3 y 4 oportunidades en los últimos 50 años. O sea, solamente en 4 oportunidades la economía boliviana creció arriba del 6%. Por eso son los problemas estructurales que hay en este país de pobreza y de desempleo, porque la economía boliviana debería crecer a tasas que estén por arriba de esta banda roja que ustedes están viendo. Pero en esta diapositiva que les estoy mostrando, ustedes pueden observar acá el crecimiento de la economía cruceña, que es la línea verde. Ustedes pueden ver que el crecimiento de la economía cruceña a partir del año 2011 siempre estuvo por arriba del crecimiento de la economía boliviana. En el año de la pandemia, cuando la economía boliviana se contrajo en más del 8% negativo, nuestra economía se contrajo en 4,3% negativo, quiere decir la mitad de lo que cayó la economía boliviana. Pero, jóvenes, el problema de Santa Cruz es que Santa Cruz debería crecer a tasas arriba del 10% cada año. Es decir, para nuestro departamento, jóvenes, la vara es mucho más alta que para Bolivia. Santa Cruz tiene la obligación de crecer a tasas que superen el 10% si es que se quiere mejorar la calidad y las condiciones de vida de los cruceños. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver que la economía cruceña solamente en una oportunidad creció arriba del 10%, que fue hace muchísimos años, fue más o menos en 1998. Ustedes ni habían nacido siquiera en esa época, pero ahí fue en ese año donde la economía cruceña creció a tasas arriba del 10%, perdón. Para que ustedes vean los problemas estructurales que nosotros tenemos como departamento. Entonces, si nosotros queremos tener altos niveles de empleo en la sociedad, la economía tiene que crecer.
Y en el caso de Bolivia, la economía tiene que crecer a tasas que estén arriba del 6,2% cada año. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, jóvenes, sobre esto que estamos hablando? Bien. Ahora, queda claro que para que se generen empleos, la economía tiene que crecer. Este cuadro que yo les estoy mostrando acá estamos viendo acá el desempleo urbano que ha habido en Bolivia en los últimos años. Ustedes pueden ver que en la época de la pandemia, que es esto de acá, el desempleo creció, ¿ya? El desempleo, por ejemplo, al tercer trimestre del 2020 alcanzó casi el 11% de la población económicamente activa. ¿Por qué creció el desempleo en el año 2020? Bueno, ya ustedes saben, fue por la pandemia, ¿no es cierto? Porque muchas empresas se cerraron, algunas empresas jóvenes se cerraron sin siquiera pagarle un peso a sus trabajadores. El desempleo creció, pero el efecto post pandemia es que ha habido una especie de recuperación económica y por esa razón dice el INE que el desempleo se ha reducido, ¿no? Y que hasta el 2021 el desempleo había llegado casi al 9% de la población económicamente activa. Este cuadro que nos presenta el Instituto Boliviano del Comercio Exterior señalaba que hasta mayo del año pasado el departamento que tenía más desocupado era Santa Cruz, con 110.000 personas desocupadas, La Paz con 92.000 desocupados, Cochabamba con 76.000 desocupados, pero que la desocupación en Bolivia bordeaba las 370.000 personas. Miren ustedes este cuadro, los desocupados que hay en Santa Cruz o que había en el año pasado es más del 100% de los desocupados que hay en 6 departamentos, para que vean lo difícil y complicado que es nuestro departamento. Si ustedes jóvenes no estudian, si ustedes se quedan ahí nomás, porque en su currículum le ponen ahí estudiante universitario nomás, ¿no? Ustedes son más candidatos a estar acá, porque gente jóvenes como ustedes que no estudian, hay miles y miles, y ustedes quedarían en esa condición de esos jóvenes que no estudian. Por eso es que en este tema censal, jóvenes, ya en este operativo censal que está programado para el 16 de noviembre, que nos hemos quejado que lo están haciendo mal, hemos dicho nosotros como universidad que en Santa Cruz salen 51.000 bachilleres cada año y solamente 15.000 entran a la Gabriel y 6.000 entran a las universidades privadas. Pero hay 30.000 jóvenes que no tienen las posibilidades de entrar a una universidad. Y ese proceso es un proceso repetitivo que se hace cada año. Si en el 2020 fueron 30.000 bachilleres que no pudieron entrar a la universidad, el 2021 fueron otros 30.000, ¿ya? Y este año 2022 van a ser otros 30.000. O sea, estamos hablando de 90.000 jóvenes en 3 años en Santa Cruz que no van a tener la posibilidad de estudiar y que tendrán muchas dificultades en acceder a un puesto de trabajo. Pero si ustedes estudian, jóvenes, tranquilamente pueden engranar, ya, como oficiales de cuenta, como ejecutivos de negocio, por ejemplo, en un banco,
Porque saben que jóvenes, hasta para ser cajero de un banco le piden que sea egresado de una carrera. Fíjense ustedes que esos 90.000 jóvenes que no pudieron entrar a la universidad, ya sea pública o privada, no pueden ser siquiera cajeros en los bancos, porque ese es un atributo ahora que están pidiendo en los bancos. Pero si ustedes se forman, estudian, entonces ustedes tendrán mucho más posibilidades que esos jóvenes que no están teniendo esa posibilidad. Ahora, la información oficial que nos dice el gobierno señala que la pobreza se ha reducido. Este cuadro del ministro de Economía dice, por ejemplo, que Bolivia ha sido el país que más redujo la pobreza, fíjense, más que Perú, más que Chile, más que el Ecuador, más que Brasil, más que la Argentina, más que Colombia, más que Venezuela, más que Paraguay, más que el Uruguay. O sea, somos el mejor país, jóvenes, de acuerdo a esta información, en reducir la pobreza. El gobierno señala que ha reducido los pobres en Bolivia, pagándole el bono Juancito Pinto, pagándole el bono Juana Azurduy y pagando el bono Renta Dignidad. Eso es lo que dice el gobierno. Pero yo personalmente no creo, pues jóvenes, que una persona haya salido de la pobreza a punta de bono. Porque yo no creo que un niño de un hogar pobre con 200 pesos pueda resolver, digamos, los problemas, ¿no?, de educación que tiene en un año. No sé cuánto pues gastarán los padres de familia jóvenes en los útiles escolares de cada año, pero yo les aseguro que es más de 200 pesos, ¿no? Pero bueno, esa es la información que dice el gobierno, que personalmente yo como profesional, como formado en economía, no se la creo, pero ustedes están en el legítimo derecho también de creerle al gobierno de que se redujo la pobreza gracias a los bonos, o también de no creerle, ¿no? Pero yo personalmente no creo, jóvenes, porque no creo que un niño o una persona que está en un hogar pobre resuelva sus problemas con esa platita que se les da, digamos, a través de los bonos. En teoría fiscal, jóvenes, se nos enseña que la única forma de reducir pobreza es creando empleos, porque cuando la gente encuentra un empleo, sale de la pobreza para siempre, ¿no? Y en el tema de los bonos, jóvenes, a la gente no hay que darle pescado, a la gente hay que darle una caña de pescar para que pesque su alimento toda la vida, porque si usted le regala un pescado, se lo come ese ratito y a las 5 horas está pidiendo más pescado, porque ustedes saben que el pescado no llena mucho, pues, ¿no? Cada 5 horas uno está con hambre otra vez de comer pescado. Esta noticia, jóvenes, que está en nuestro libro texto que nosotros hemos hecho imprimir, que ustedes, la mayoría lo ha comprado, tiene esta noticia que no es nada grata para ustedes los jóvenes. La Organización Internacional del Trabajo señala que en Bolivia, de acuerdo a las investigaciones que ha realizado, señala que el 87% de los jóvenes se encuentran trabajando en empleos informales. O sea, del 100% de jóvenes, solamente 13% tienen un empleo formal. Por ejemplo, si ustedes de aquí a 3, 4 años son profesionales, ustedes irán a ir a trabajar a Tigo, al Banco Económico, al Banco Fácil, a la Avícola Sofía, a Magriturismo, a Entel, etc. Ustedes van a ser
parte de ese 13% que tiene un empleo formal. Pero los jóvenes que no estudiaron por X o Z razón, porque también no hay que decir que los jóvenes no estudian porque son flojos, sino que a veces también no estudian por las condiciones socioeconómicas en que se encuentran, ¿no? Yo, jóvenes, pondero a aquellos jóvenes, por ejemplo, que vienen desde otros municipios hasta nuestra universidad a estudiar. Yo he tenido alumnos, por ejemplo, yo tengo una materia macroeconomía en las mañanitas de 7 a 8 y media de la mañana, tenía alumnos que venían del Chorrito, que se llama, que es en el kilómetro 60 de ida a Samaipata, tenía alumnos de Colpa, Bélgica, tenía alumnos que venían de Montero, ¿no? A nada más que a pasar clase a las 7 de la mañana. Imagínense ese esfuerzo y ese sacrificio. En estas últimas 2 marchas, jóvenes, que organizó la universidad y que yo los invité a ustedes y que varios no quisieron ir, ¿no? Tuve una alumna que vino desde el municipio de Pampa Grande y ella me dijo: licenciado, he venido a la marcha y sabe que vengo del municipio de Pampa Grande, más o menos a la altura de Valle Grande. Y hay jóvenes que vivían aquí a la vueltinga de la avenida Bus que no quisieron ir seguramente a la marcha porque les daba el sol o porque no sé qué. El otro día yo les comenté así en forma informal, les dije que yo les iba a dar un porcentaje de notas a los que fueron a la marcha. Y ¿saben qué, jóvenes? Me llovió un montón de alumnos diciéndome: profe, yo no vi porque estaba enfermo, profe, yo no vi porque me dolía la ingle, profe, yo no vi porque me salió un hierro en el pie. No puede. Ustedes tenían que decirme ese día, jóvenes, ya no tienen ustedes que decirme nada ahorita. ¿Saben por qué? Porque yo pues no se las creo, ¿no? Como que, digamos, hay algunos alumnos que incluso me mandaron fotos: profesor, no he podido ir a la marcha, me han mandado fotos de otros tipos, echado en una cama ahí con suero, uno estaba con COVID y estaba internado. Bueno, eso se las creo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que causó, digamos, ese comentario que yo hice, que los que no fueron porque estaban enfermos. Ahora, hemos hablado sobre el crecimiento económico socialmente necesario, sobre los altos niveles de empleo, y nos toca hablar ahora sobre la estabilidad de los precios y la solidez de las cuentas externas, que son los objetivos de la función de estabilización. Pero este inciso C, jóvenes, que se llama la estabilidad de precios, lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que, comentarios, dudas, preguntas, inquietudes de las cosas que hemos hablado en clase. Licenciado, todo eso que explicó ahorita sobre el ciclo económico, eso no está en el texto, ¿no? No me acuerdo si lo puse, mi amigo, pero si no está en el texto, yo pues se lo estoy explicando, digamos, a usted, ¿no? La verdad que ahorita me estoy fijando, mi amigo, a ver. Esperen un ratito. Está en la página 64. Sí, es que me ha hecho dudar mi amigo, pero ya usted me está ayudando. Bueno, sí, digamos, está el ciclo económico en la página, la grafiquita, digamos, ¿no? Pero todo lo demás, jóvenes, yo se lo estoy explicando en clase. Por eso es que ustedes tienen que conectarse a clase. ¿Ya? Bueno, jóvenes, hora de almorzar. Ustedes saben que los inquilinos que tenemos en nuestro estómago ya están pidiendo alimento, ya están crujiendo. Así que creo que es importante que vamos a almorzar. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes.